Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal La Magia de la RM. En esta ocasión vamos a cambiar totalmente de tercio, vamos a dejar las planificaciones para aprender a distinguir determinados tipos de patologías con las imágenes en resonancia magnética. Vamos a empezar a aprender a distinguir diferentes tejidos que tienen contenido de sangre, contenido de agua o contenido de grasa, es decir, un hematoma, un quiste de líquido o un lipoma de grasa. Para eso tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber qué potenciación tienen las imágenes para ir descartando patologías en función de cómo se comportan estas lesiones en las diferentes potenciaciones, ¿vale? En principio, aquí tenemos dos imágenes de la columna lumbar en los cuales vemos una lesión que se comporta hiperintensa en esta potenciación y se comporta hipointensa en esta otra potenciación. Si nos damos cuenta de la imagen que es y del canal raquídeo, es una imagen a nivel lumbar, vemos que el líquido en esta imagen es hiperintenso, con lo cual esta potenciación de esta imagen es T2. El mismo líquido en esta potenciación es negro, con lo cual nos indica que esto es un T1. Por encima y ocupando el receso o el foramen izquierdo de este paciente, por delante del canal raquídeo, tenemos una lesión que se comporta exactamente igual que el líquido en T2 y exactamente igual que el líquido en T1, con lo cual vamos a deducir que es una lesión líquida, un quiste radicular, un quiste de líquido en la columna. Pasamos a otra imagen, en este caso a nivel de la columna dorsal, vemos a nivel dorsal una lesión que ocupa unos 3 centímetros en la mitad del canal medular que tiene diferente comportamiento en función de las potenciaciones. Si preguntamos al líquido cómo está en esta imagen, vemos que el líquido cefalorraquídeo que circula por el espacio subaracnoideo, por delante y por detrás del canal medular, es hipointenso. Si el líquido es negro, estamos hablando de una potenciación en T1. Aquí el líquido es hiperintenso. Si el líquido es hiperintenso, tened en cuenta que puede ser un T2 o puede ser un T2 con supresión grasa o un STIR, ¿vale? ¿A quién hay que preguntar? A la grasa. ¿El T2? Sí, pero la grasa está, no está, es un STIR. Y aquí el líquido es es hiper, es blanco, y la grasa sí está. Este es el T2, ¿vale? Pues bien, tenemos una lesión que se comporta en el T1 como el líquido negro, en el T2 como el líquido blanco, y en el STIR líquido blanco, y en el T2 también es blanco, con lo cual se comporta exactamente igual que un líquido, ¿vale? Es un quiste líquido, es una lesión siringomiélica, una cavidad siringomiélica dentro del canal medular. Es como si la médula se estuviera desplegando y estuviera introduciéndose el líquido por el interior de la médula, ¿vale? Directamente, por descarte, no puede ser grasa, porque la grasa, si preguntamos al T1, ¿cómo se vería si fuera grasa? Se vería blanca, como la grasa. Si fuera grasa, en el STIR estaría suprimida y es blanca, no puede ser grasa. Si en todo caso fuera grasa, en el T2 sí podría ser grasa porque se comporta como la grasa, blanca, pero el resto de imágenes no tiene nada que ver con la grasa, con lo cual es un quiste de líquido. Cambiamos de tercio, vemos una gran lesión en el cerebro, en un T1, porque el líquido está negro, se comporta hiperintensa, y en este otro T1, con supresión de la grasa, es hipointensa, ¿vale? Vamos a ver si es líquido. Si el líquido en el T1 se comportaría igual que el líquido y no el blanco, con lo cual no puede ser un T1, no puede ser el líquido. Vamos a ver si es sangre. Cuidado, la sangre se ve hiperintensa en todas las potenciaciones, excepto en el eco de gradiente T2, que empieza a ser negra por los depósitos de hemosiderina y de ferritina. Y como el eco de gradiente T2 es una secuencia tan susceptible a los pequeños efectos paramagnéticos o ferromagnéticos de la sangre,
es la única potenciación en la cual se pueden ver focos hipointensos dentro de los sangrados. En el resto de potenciaciones, la sangre coagulada es hiperintensa. Entonces, si fuera sangre, podría ser sangre en el T1, porque es hiper, pero en el T1 con saturación grasa, si fuera sangre también se vería hiper y se ve hipo, con lo cual no puede ser sangre. Vamos a ver si es grasa. ¿En el T1 se comporta como la grasa? Sí, porque la grasa en T1 es blanca. ¿En el T1 con saturación grasa se suprime esto? Sí, es un lipoma de cuerpo calloso. ¿Vale? Bien, otro ejemplo, en este caso a nivel de la raíz de los muslos. ¿Vale? Tenemos un T1, tenemos un STIR y tenemos un T2. Y diréis, ¿pero por qué sabes que este es un T1 si no vemos líquido? ¿Vale? Sabéis que si no vemos líquido, el siguiente tejido que no va a sacar de dudas es el músculo. El músculo en T1 es más clarito que en T2. Entonces, si este es el STIR, entre estas dos imágenes, el músculo en esta imagen es más oscuro que en esta otra. Este es el T1 y este es el T2. Sabiendo que este es el T1, este es el STIR y este es el T2, vamos a ver qué tejido es este. Puede ser líquido. En el T1, si fuera líquido, se vería negro, porque el líquido en T1 es negro y es blanco. No puede ser líquido. ¿Puede ser sangre? Vamos a ver. En la sangre en T1 es blanca, puede ser sangre. La sangre en T2 es blanca, puede ser sangre. Y la sangre en STIR es blanca, no puede ser sangre porque aquí cambia, es negra. Vamos a ver si es grasa. T1 como la grasa, blanco. T2 como la grasa, blanco. Y en STIR, que es una secuencia que utiliza un pulso de inversión al T1 de la grasa, se suprime la grasa, con lo cual es un lipoma. Otro ejemplo de una lesión en el tobillo. Esto es un T1, líquido entre las articulaciones del astrágalo y de la articulación tibio-peroneo-astragalina, negro, se comporta como blanco. Según un T1, si es blanco puede ser sangre o puede ser grasa. Al hacer STIR, vemos que esa lesión invierte su señal y suprime la señal de la grasa, con lo cual es un lipoma. La sangre retenida, los coágulos, las hemorragias, los hematomas, son siempre hiperintensos en todas las potenciaciones. ¿Por qué la sangre es hiperintensa en T1? Dices, la sangre es líquida, es casi como el agua, no tan líquida como el agua, pero un poquito más densa, pero es casi como el agua. ¿Por qué el agua se ve negro en T1 y sin embargo la sangre se ve tan blanca? Bien, porque tiene un componente, la sangre, que es una sustancia paramagnética endógena que infiere propiedades magnéticas a nivel molecular a la sangre y hace que se acorte su T1. ¿Vale? Esa sustancia es la metahemoglobina. Como la sangre tiene metahemoglobina, acorta el T1 y se empieza a ver como la grasa. Por eso, la sangre es hiperintensa en T1, la sangre coagulada. Este es un ejemplo claro de un hematoma subdural. En este otro caso tenemos una secuencia espíneco T1 y una secuencia espíneco T1 con contraste. Y la pregunta sería, ¿qué tejido es este? ¿Podría ser sangre? ¿Podría ser grasa? ¿En el T1 precontraste al T1 postcontraste ha captado contraste? Pues no. En el T1 precontraste esta lesión ya es hiperintensa, como la sangre. En el T1 postcontraste sigue siendo hiperintensa, pero no porque haya captado contraste, sino porque la secuencia que se hace postcontraste es un T1 y en T1 ya brilla, ¿vale? Es un hematoma, ¿de acuerdo? Si yo no hubiese hecho una secuencia precontraste en este caso y directamente hubiese puesto contraste al paciente, me hubiese aparecido esta lesión. Yo no sé si esta lesión es que ha captado contraste o es una lesión que ya captaba o ya era blanca, hiperintensa, sin contraste porque era sangre. Esta es la explicación de por qué siempre que vamos a poner contraste a un paciente siempre tenemos que tener un T1 antes precontraste. Y para finalizar, pues, 3 potenciaciones. Un STIR, un T1 y un T2. No hay líquido, pero vemos que el músculo es mucho más clarito en esta imagen que en esta otra, con lo cual este es el T1 y este es el T2. ¿Vale? ¿Cómo es esta lesión en las 3 potenciaciones? Hiperintensa. Hiperintensa en T1, hiperintensa en STIR, hiperintensa en T2.
se demuestra que es un acúmulo de sangre en el muslo, ¿vale? Es un tejido que contiene sangre, un hematoma. Muy bien, esta es la explicación para aprender a diferenciar tejidos básicos con diferentes potenciaciones también básicas en resonancia magnética, como son los lipomas, los hematomas o los quistes de líquido. Espero que os haya gustado y si ha sido así, pues por favor darle like a mi canal. Muchísimas gracias.